Ok, hasta ahora hablamos del accidente, hubo un tratamiento médico, transigiste, que yo tengo que hacer con esos gastos pasados. Los Medicare Z6 se tratan sobre los gastos futuros. Tengo el accidente, transigí, contemplo unos gastos futuros. ¿Quién va a pagar con él por eso y cómo se va a trabajar? ¿Tienes algo de eso? Sí, eso. Y están los materiales. Es el... Ok, esto de los Medicare Z6 viene del mundo del Workers' Compensation y su relación con Medicare. En el caso de Workers' Compensation, ¿verdad? Workers' Compensation es no fault, ¿verdad? Tú, si el accidente es relacionado al trabajo, pues yo voy y le doy el tratamiento al obrero. Así que en esos casos, Medicare le pide a las aseguradoras de Workers' Compensation, que en este caso sería el fondo aquí en Puerto Rico, que reserve unos dineros para gastos futuros y que todo gasto futuro relacionado al accidente salga de ese dinero. O sea que Medicare nunca tenga que entrar a pagar gastos futuros de esa persona relacionados al accidente. Eso es la definición de un Medicare Z6. En el caso de Workers' Compensation está bastante regulado cómo se hace y Medicare revisa cada plan del Z6. La Medicare va a coger y va a decir, tú le vas a someter como un Life Care Plan de provisión futura de gastos médicos y se le somete a Medicare y Medicare dice, pues yo creo que esto es apropiado y ahí descargaste tu obligación. Si por casualidad se gasta ese dinero y la persona todavía recibe tratamiento, pues ya Medicare entra. Pero el plan primario para todos los efectos es ese fondo que reservaste y Medicare entonces entra a cubrir el resto. Eso es en Workers' Compensation. Está bien reglamentado. Medicare entiende que eso aplica de igual manera en liability. Y en eso ellos se basan en esta frase de la ley de Medicare que dice The parties must consider and protect Medicare's interest in this matter. Y Medicare's interest in this matter significa cualquier pago pasado, antes o futuro después de la transacción. Y ahí entonces que viene el problema. ¿Cómo es que en liability se va a traducir este problema? No hay ninguna directriz. Medicare no va a revisar ningún plan de estos liability set-asides. Así que básicamente lo deja a la merced de los abogados demandantes de reclamar una partida de gastos futuros sobre las cuales el cliente va a pagar sus gastos. ¿Cómo es que explota este problema? Vamos a decir que la persona pues, tiene el accidente y en 5 años va a requerir un reemplazo de cadera como consecuencia del accidente. Podría darse el caso que si no hay un fondo para esos gastos futuros, cuando la persona vaya a usar Medicare para pagar ese gasto, Medicare le decline el uso. Porque se supone que tú le hayas cobrado eso al plan primario. Y entonces cuando pasa eso, pues la primera llamada que va a recibir pues es el abogado demandante. El plan primario podría ser el fondo, el seguro de Estado de Puerto Rico. Pero para el fondo. No, cuando dicen plan primario, dicen que el fondo de seguro tiene el Z6, es el plan primario antes de Medicare, para efectos de ese reemplazo de cadera. No estamos hablando de Workers' Compensation, estamos hablando de un caso de liability. La persona resbala, tiene una fractura de cadera, se anticipa en ese momento un reemplazo de cadera en 5 años. Pues en teoría se debe reservar un dinero para ese reemplazo de cadera y el tratamiento asociado. Y cuando se haga ese reemplazo de cadera, ese dinero tiene que salir del dinero que la señora guardó para eso. Ya sea que lo guardó y ella misma lo administró o que se contrate a alguien para que haga un annuity y es una complicación adicional. En la práctica, yo no veo a nadie preocupándose y yo creo que tampoco es un poquito oneroso que en los casos ordinarios tengamos que estar haciendo Medicare Z6. ¿Verdad? El caso es relativamente sencillo, además va a coger 10 terapias en un futuro, etcétera. Pues ahí, pues a lo mejor no vale la pena, pero si tienes un caso grande, tienes un incapacitado, vamos a decir un parapléjico como resultado del accidente, se incapacitó por seguro social, ya sabes que va a ser beneficiario de Medicare, pues ahí nace una obligación de crear este fondo futuro para que Medicare no tenga que pagar ningún dinero con relación a ese accidente. Les voy a dar un ejemplo de mi práctica personal. Yo tengo un caso de un parapléjico, un muchacho de 41 años,
los límites de la póliza no eran gran cosa y se anticipa, ya es beneficiario del Seguro Social, ya está incapacitado y anticipamos que va a ser beneficiario de Medicare en 2 años. En ese caso, Medicare no me dice qué yo tengo que hacer. Si hay una obligación de buena fe de proteger los intereses de Medicare. En ese caso en particular, contraté un consultor de Estados Unidos, pues aquí que yo sepa no hay ninguno todavía, que hace una especie de life care plan y proyecta los gastos futuros de esa persona relacionados al accidente. Y dijo, vamos a decir, $150,000. Esa compañía misma subcontrata a un abogado para que dé una opinión de que en base a lo que hay de Medicare y el área gris, qué cantidad se supone de esos $150,000 se reserven para el cliente. El abogado pues hizo un análisis legal medio copy-paste de 35 páginas, pero al final del día determina que en base a Medicare, pues no tiene derecho a Medicare a todos, sino es una proporción de los gastos que debió haber recibido la persona. Vamos a decir, en este caso, la persona estimamos los daños en 5 millones, la póliza era de 300,000, pues ese abogado en su análisis sacó la proporción de 300,000 a 5 millones y de esa proporción es lo que él adjudicó como set aside a Medicare. Y eso en la práctica es lo que se está haciendo. ¿Y cuánto sale eso? Eran como 10,000 pesos. ¿En términos económicos cuánto sale eso? Pues de la transacción, el costo, como $2,000 y pico. Las dos cosas. Sí. Sí, tampoco es nada muy oneroso, pero como abogado demandante, pues hay una obligación para velar los intereses de Medicare y pues es cuestión de buena fe, contrataste al experto que te diga lo que tienes que hacer. Nosotros no sabemos de esto, se busca el experto, buena fe, documentamos el expediente y actuamos en base a eso. Hasta que Medicare no dé algo más certero, pues eso es una de las alternativas. Yo personalmente encuentro un poco agresivo, ¿verdad?, el análisis ese que él hizo. No sé si a lo mejor lo más cuidadoso es reservar la cantidad de los $150,000 o usar una anualidad, ¿verdad?, con un seed money más bajito que sea el equivalente de eso. Pero esas son las maneras que se está trabajando. Eso de las anualidades es algo que está yendo de la mano con este análisis de los set-asides y es que pues una especie de es una inversión. Proyectas que en 20 años necesitas el gasto médico, pues pones 50,000, que eso va a ser el equivalente a 150,000 en 20 años. Y entonces la persona, todos sus gastos médicos los paga de los dividendos de esa anualidad y usar como su plan médico ese fondo que crea. Entonces en casos ya más severos, pero ciertamente una alternativa. Mi recomendación es que si tienen esta situación, un caso serio, que contemplan gastos futuros, contraten un consultor de esto, porque no creo que es la única manera de mostrar buena fe y diligencia con Medicare. Perdona que traiga el tema del fondo de nuevo, pero sería correcto afirmar que si los reclamantes que recibieron el tratamiento médico lo recibieron por el Fondo del Seguro del Estado, en casos, ¿verdad?, relacionados a accidentes del trabajo, no hay por qué preocuparse en cuanto a este tema de Medicare. En teoría no. En teoría, si la persona tiene el accidente del fondo, pues Medicare no se supone que haya pagado nada desde un principio. El fondo se va a subrogar. Si el fondo se va a subrogar, son otros 20 pesos. Pero tú lo dices. ¿Tú dices los set-asides? No, en general. Ok, pues en general no se da mucho, ni con accidentes de la ACA, por lo general no se da, ni con el fondo, porque lo normal es que la persona va a ir a la ACA o va a ir al fondo. Siempre aparece alguien medio desorientado que usa Medicare y va y se hace todo para atrás de Medicare, que en ese caso pues se podría dar el caso. Pero en ese caso la ACA es la que tiene que pagarle al fondo, a Medicare. Parece que los planes primarios somos autos. La ACA no tendría que reembolsar el fondo. El fondo tendría que reembolsarle a Medicare algún pago que haya hecho Medicare que le correspondía al fondo. Aunque el lesionado no haya ido al fondo, no lo haya radicado. Sí, si es un caso de Workers' Comp, le aplica igual que un caso de liability, de que pues el fondo se supone que pague eso y yo Medicare no se supone que lo haya hecho. Y se da la situación. Yo no creo que el fondo a lo mejor está haciendo eso, pero eso es lo que se supone que se haga. Pero por lo general, en accidentes que esté la ACA envuelta y casos del fondo no se ve esto mucho. O sea, salvo por excepción. Esto se da mucho pues en malpractice y general liability.
en Puerto Rico por la razón, ¿verdad? El sistema que tenemos del monopolio del fondo y de ACA, ¿verdad? Así que... Oye, en cosas de oversight y supervisión, tú dijiste, ¿verdad?, que para el Serasite, Medicare revisaba el Serasite del fondo, ¿verdad?, para probarlo, asegurándose que... Pero no lo revisa en un Serasite de liability. No. Eso está a merced y discreción de las partes. De las partes, de que hagan lo correcto y que ese dinero que está reservando le dé para los tratamientos médicos futuros. En ese caso, la responsabilidad primaria sería del demandante. En ese caso, del demandante la responsabilidad. El problema le va a explotar al demandante cuando llame el cliente de que hace ese reemplazo cadera y que no le están aprobando el cargo. Vienen por ahí unos cambios que van a dar un poquito más de claridad a todo esto, y se los voy a explicar ahora. Ok, ahora el 30 de septiembre de 2011 Medicare envió un memorándum, que es el primero relacionado a estos Liability Set Asides, el LMSA, el Liability Medicare Set Asides. Y en ese memorando dice: sí, estoy de acuerdo con estos Liability Medicare Set Aside y respectivo que la ley no lo requiere. Y no voy a necesitar que se haga un Medicare Set Aside cuando un médico certifique que la persona no va a recibir tratamiento médico futuro. Relacionado con el incidente. Si uno consigue esa certificación, que no se la vas a enviar a la Medicare porque no quieren verla tampoco, tú tienes esa certificación, la guardas en el file, le das una copia a la señora por si acaso y no haces un set aside, porque eso es lo que dice ese memorándum. Y ese memorándum está en la página número 59. Ese es el memorándum de septiembre 30 de 2011 diciendo eso. Esa evaluación del médico no la voten ni para los guardias, porque eso es la única manera que cuando Medicare le cancele los beneficios a la persona, diga: mira, pero es que el médico lo dijo, yo no soy médico, él sabía. Pero nuevamente esto demuestra la improvisación de Medicare sobre esto de los set asides. Hay una jurisprudencia que les estoy mencionando para que se lo lean en sus momentos de ocio. Una es esta, Bigard Towing versus Benoit. En este caso las partes estaban preocupadas con esto de Medicare y no se sentían cómodos con entre demandante y demandado hacer un fondo y dejarlo ahí. Y ellos fueron al Tribunal de Distrito Federal, acordaron la transacción y entonces van a donde el juez y dice: juez, yo quiero que usted nos diga si lo que estoy haciendo es lo correcto. Y el tribunal, el juez federal, pues dijo: está bien, deme la evidencia. Fue algo relativamente informal, no fue exactamente un análisis de Z-Site como manda Dios, pero el tribunal lo convencieron, fueron el demandante y el demandado juntos: juez, yo quiero que usted diga esto. Y el juez pues decidió que sí, que en el caso de Bigard Towing el Z-Site que se propuso entre las partes era apropiado y ahí quedó. ¿Qué va a pasar con esa persona en el futuro cuando vaya a buscar el tratamiento médico y Medicare le niegue y venga la persona con la sentencia hasta la orden del tribunal? No sé, pero es una orden de un tribunal federal diciendo que se cumplió con todos los beneficios, con todos los requisitos. Lo importante de todos estos casos es que los tribunales han sido bastante uniformes en decir que esto es un área gris y que Medicare debería aclararlo. Hay otro caso que salió ahora recientemente, en junio 4, que hicieron lo mismo. A diferencia del caso de Bigard Towing, en este caso las partes contrataron un perito como el que yo les mencioné, lo llevaron a la vista, lo sentaron, declaró esos efectos y el tribunal dice que sí, que esos gastos futuros son razonables reservarlos. Y las partes pues se sintieron más cómodas con esa orden del tribunal de proceder con la transacción. Ahora el 15 de junio de 2012 bajó esto, que es una propuesta de regla federal para atender este asunto. Como funciona el gobierno federal, esto es para enmendar el reglamento de Medicare, y ellos pues publican las alternativas que están considerando para atender el problema de Medicare y lo abren a comentarios del público. Eso va a estar abierto hasta el 14 de agosto del 2012 para recibir los comentarios del público de cómo manejar este asunto de los Z-Sites. Está en la página 60
Y con lupa, si lo revisan, van a poder ver las alternativas que proponen. Que van desde no hacer nada hasta poner unos thresholds mínimos de cumplimiento. Pero ciertamente nos demuestra que vamos en la dirección de que Medicare aclare exactamente qué es lo que quiere de nosotros en los Liability Medicare Set-Asides. Que está al pendiente ya para agosto, cierra el periodo, ahí el secretario del Departamento de Salud estará analizándolo y esperamos que va a salir una regla sobre cómo las alternativas de manejo de Medicare. Y nada, una cosa más, hay un cambio nuevo que es el que se supone que empieza en julio de 2012. Lo deben de recibir como una buena noticia, hay que verlo para creerlo, pero ellos nos dicen que en julio del 2012 van a abrir un portal interactivo mediante el cual va a poder someterse a las autorizaciones, el Proof of Representation y el Consent. Se va a poder solicitar los Conditional Payments, se va a poder disputar directamente ahí los cargos al Conditional Payment Letter y se va a poder someter la información de las transacciones. Hay que esperar cuando salga. Les recomiendo que apunten a ese website msprc.info. Esa es la página oficial del contratista del gobierno. Y ahí es que se actualiza todos los cambios al programa del Secondary Payer, se actualizan en ese website. Así que cada 30 días, mírenlo, porque esto cambia cada 30 días, para ver qué hay nuevo. Pero ciertamente ese portal interactivo yo entiendo que va a resolver, por lo menos adelantar mitad de los problemas que tenemos. Y con eso, vamos a la sesión de preguntas. Yo te he hecho Sí. En caso de la anualidad, ¿es una alternativa disponible para el demandante? Sí, Medicare dice que hay que establecer un set-aside, no dice cómo hacerlo. Inclusive no dice que sea un set-aside, dice tú tienes que proteger mis intereses futuros. Resulta que el set-aside de Workers' Compensation pues parece que es la mejor manera, pero ni siquiera hay una directriz de que ellos te dicen protege mis intereses futuros. Y tan escueto como eso, entre eso y el memorando que les enseñé de septiembre 30, eso es lo único que se ha expresado Medicare al respecto. Lo de la anualidad va de la mano del set-aside. O sea, en vez de tener la opción de pagar ese dinero a cantazo, para a lo mejor en la transacción más atractivo para las partes, hacer una anualidad, y hay unos cálculos que en algunos casos resulta beneficioso para el demandante hacer la anualidad. Hay una persona aquí que está asociada con ese consultor que les dije, que se dedica a hacer de la mano de ellos, hacer las anualidades. Y nada, hay la misma gente que hace tradicionalmente los life care plans, ¿verdad? De los gastos futuros en un caso de liability, pues ahora están entrando en ese negocio. Y pues ciertamente es una alternativa. ¿Alguna otra pregunta? Aquí cuando tú defines self-insured como un entity. Un entity. Eso es una persona natural o jurídica. Eso es cualquiera que se dedica a negocios. Ya con eso ellos recogieron el universo completo de personas que aquí uno le pueda reclamar. Así que eso va desde las tiendas pequeñas. Hay una cadena de tiendas pequeñas aquí que son self-insured. Señor del taller de mecánica que tiene un perrito que muerda a un parroquiano. Correcto. Si no tiene seguro, pues entonces él viene esa obligación y pues una obligación grande, pues tienes que notificarle la transacción y tienes que también reembolsarle el pago. Así que ciertamente, pero el problema mayor lo tienen algunas cadenas de tiendas que deciden ser self-insured por ahorrarse algunos dineros, pero no tienen el expertise de cómo resolver estos asuntos. Y nada más, el segundo requisito es de notificarle a Medicare los pagos. Eso es un dolor de cabeza, una complicación que inclusive las aseguradoras lo que han hecho es contratar a compañías como ISO, que son los mismos que hacen las pólizas, que le dan el servicio ese de notificarle a Medicare los cargos, los pagos hechos a los beneficiarios. Así que mi recomendación, si alguno tiene algún cliente self-insured que sepa que no está cumpliendo con esto, pues en el aspecto de notificación se están exponiendo a $1,000 por día por caso, y por otro lado están exponiendo hasta que algún día le venga una acción de cobro por el dinero ese que no reembolsaron. La pregunta sería, ¿hubo la transacción
no se hizo ningún CRSI y en el futuro, al año a los 2, hubo cargos a Medicare, responsabilidad del abogado demandante vis-a-vis responsabilidad del abogado demandado. Abogado demandado no tiene ninguna, o sea, ni bajo el reembolso ni bajo los CRSI. Abogado demandado, la responsabilidad de su cliente, la aseguradora, por lo pasado. En esto de los Medicare Set-Aside, si la persona va a usar los cargos y pasa la tarjeta, pues Medicare pasó la tarjeta, Medicare paga y no pasó nada. El problema se da cuando la persona pasa la tarjeta y le declinan el servicio por estar relacionado al accidente y tú no protegiste los intereses de Medicare en conseguir ese dinero adicional para pagar esos gastos. Ahí es que explota el problema y ahí es que el abogado recibe la llamada. El abogado demandante. Pregunta, pero o sea, la póliza es de $100,000 y tienen $5 millones en daño futuro. O sea, lo que hay que reservar sería una parte proporcional o los $100,000 como tal. Exacto, hay dos maneras de verlo. Sí, lo más conservador sería reservar los $100,000 completos. ¿Cómo no vas a reservar $3 millones si no lo hay? No, los 100,000. Total. Sí. Tú estás limitado a la transacción. Si lo que hay es eso, es eso. No puedes sacar el fondo donde lo hay, pero si es $100,000, la manera más conservadora es reservar los $100,000 para que la persona se pague sus gastos. Lo que yo estoy viendo en la práctica, pues esto, conseguir una opinión legal que interprete toda esta área gris para que diga que lo que tiene derecho es a la proporción. ¿Se imagina decirle al cliente que son $100,000, cero para ti, $3,000 para por eso, y ese es el issue, tú sabes, sí, y por eso esperamos que con estas reglas que hablamos ahorita, eso pues se aclare para que sea más llevadero. Sí, pero en el caso tanto de demandado como demandante, lo puede estar por tu cuenta un demandado y te dice, mira, yo pagué después de octubre del 2011 y no notifiqué nada. Un demandante, oiga, recibe estos chavos después de octubre del 2011 y no se mande nada para Medicare. Bueno, si ya ustedes hicieron transacción, no hay mucho más, no hay mucho que se pueda hacer, excepto cruzar los dedos. Si lleva una carta certificada, no la cojan. Pero ciertamente, pues lo pasado, ¿verdad? Sí. Si una persona necesita hacer un caso de cadera que se estaba hablando, después de 10 años, por ejemplo, una caída que sobre todo no se reclamó y no se recibe indemnización. Y cuando va a hacer ese reemplazo de cadera, hay una obligatoria de parte de Medicare. Bueno, si no hubo una transacción en un principio, pues ya no hay ninguna obligación de nada. Tiene que, como quiera, pagar y... Sí, no, Medicare ahí es el plan primario. Medicare lo que está velando es que si tu beneficiario está recibiendo chavos de una transacción, pues de ese dinero tú tienes que velar los intereses de Medicare por los pasados y futuros. Claro. Si no recibiste dinero, perdiste el caso, pues... Quiere decir que si no va a transar por una cantidad módica, tengo que decirle al cliente, mira, no transes nada y de 10 años vas a tener tu cadera nueva. Caso a caso. Se podría dar el caso. De daños mayores, entonces es recomendable. En este caso, por esta menor capacidad, las expectativas pues son las expectativas de transacción son altas. Pero entonces, ante considerando ese panorama, ¿qué me recomienda? Entonces, ir a juicio y porque por sentencia no tengo que hacer el CRSI. Sí, no, por sentencia tienes que hacer el CRSI. Lo de la sentencia es para los gastos pasados. Los casos que les hablé de CRSI son gente que ha estado buscando la aprobación del tribunal a la actuación que hicieron de establecer el CRSI. ¿Cómo va a reaccionar Medicare con eso? No sé. En ese caso en particular. Sentencia normal, se vio el caso y bajo una sentencia. Pues en ese caso, si estás viendo el caso y tienes esa situación, primero debes contratar un consultor de esto para que te calcule estos gastos futuros y ese va a ser tu testigo en ese juicio. De que él te diga y tú velas de esa manera y pasas pruebas y ahí lo establece, porque en realidad en ese caso, asumiendo que hayan límites suficientes, pues en ese caso en teoría tendrías derecho a esos gastos futuros anyways. Pero así que hay algo que se puede
aquí porque hay nuevas tecnologías, costos que incrementan los servicios de salud Medicare, que nadie lo sabe, tratamientos distintos y variados en cuestión de 2, 3, 4 años. Sí, ¿Cómo vamos a penalizar un paciente que supuestamente... Ahí es que viene el experto, ¿verdad? Y él considera todo eso. En teoría, vamos a decir que el Z6 es $100,000. Porque tú tienes que hacerte esto y lo otro. Si tú hiciste alguna otra cosa diferente, que a lo mejor fue mucho menos, pues ese dinero es tuyo todavía. O sea, ese dinero es una reserva que tú tienes para velar que el gasto médico del futuro tú lo puedas pagar de ahí. Si resulta que no, pues el dinero sigue siendo tuyo. Lo que pasa es que, o sea, ese dinero no es de Medicare, es el dinero de la persona que tiene que utilizar para pagar sus gastos médicos. Pero no hay una fallece después. Si la doña aparece, pues de la sucesión, ese dinero está ahí. O sea, que no se usa el médico. Un médico que diga en el futuro yo visualizo el tumor, que puede haber o una operación de cadera como tú mencionaste y podría determinarse que tal. Eso es parte de lo que considera esa persona para decidir. Para decir cuánto vale. Sí, pues esa persona hace un análisis de expectativa de vida. Ella va a hacer un rated age, que es no es la expectativa de vida matemática, sino en base a tus condiciones. Yo te voy a ajustar tu expectativa de vida a esto, que es un rated age que se llama. Y pues es un calculito un poquito más sofisticado, ¿verdad? Y tiende a ser un poquito menos de lo que sería un médico diciendo esto cuesta esto, tú cuesta esto. Ese reemplazo de rodilla, por ejemplo, cada cierto tiempo. Sí. Usted dijo que el Serasite le pertenece a la persona y si en un futuro sobra una cantidad y la persona ya está curada, tiene acceso entonces a ese. Correcto. Sí, el propósito del Serasite es que yo beneficiario tengo un fondo para pagar los gastos médicos míos que son relacionados al accidente. Ese es el único propósito de eso. Eso no es un dinero que le das a Medicare ni nada. Eso es la manera que Medicare no tenga que pagar nada relacionado al accidente. Pero tienes acceso a eso después. Exacto. Si en el ejercicio de buena fe se agota ese fondo, pues tú dices Medicare, y hizo un ejercicio de buena fe, paga todo ahora. Y lo último que usted había dicho de los self-insured, especialmente de tiendas grandes, que están contratando mucho afuera la notificación con Medicare por los pagos hechos a beneficiarios, porque es bien complicado. ¿Eso es específicamente lo del Conditional Payment Letter? No, eso es lo del notificar el pago hecho al beneficiario. El segundo requisito, el que empezó ahora en enero de 2012, ese es el que se está subcontratando. ¿Puedes resumirlo de nuevo, por favor? Sí, no, el segundo requisito, que es la obligación del plan primario de notificarle a Medicare los pagos hechos a sus beneficiarios. Y eso sale cada 4 meses, tiene que salir y es un formato bien específico y es un dolor de cabeza. Y entiendo que todas las aseguradoras de aquí y todos los self-insured grandes lo están haciendo, ¿verdad? Porque eso fue lo que motivó que estemos hablando de esto hoy. Me consta que ya en Estados Unidos hay compañías de ajustadores, por ejemplo, que es el que tengo conocimiento, de que le sirven a aseguradores, digamos, de Londres, para bregarle con este asunto del Medicare Reporting y toda esta cosa. La pregunta es, ¿usted sabe si ya a nivel de Puerto Rico hay alguna entidad o alguna compañía que se dedique a dar esos servicios? Okay. Hay que tener claro las dos cosas. Al deber de notificar la Medicare el pago, que es la obligación del asegurador únicamente, y ese se está subcontratando. Aquí vinieron de afuera y lo están haciendo ISO y hay otra compañía más que se dedican a servicing de reclamaciones que hacen eso. El caso a caso de notificarle al COBC, conseguir conditional payment letter y eso, en Estados Unidos hay gente que se dedica a eso y por un flat fee hacen esa gestión. Aquí que yo sepa, nadie lo está haciendo todavía. Es un buen nicho para el que lo quiera hacer. Pero la realidad es que tampoco no es ninguna ciencia, y si lo del portal se da, pues va a ser algo, ¿verdad? Yo creo que es sufrir los primeros 5 y después de eso corre todo más fácil. Y una pregunta, en caso de que el abogado demandante no haya reportado a Medicare en reclamación, entonces el abogado del demandado o la aseguradora podría entonces reportar. Sí, ¿cómo se da esto? Si tu cliente aseguradora te está diciendo yo no voy a sacar un pago si no tengo lo de Medicare, pues hay que buscar la manera. Y la aseguradora puede hacer esa misma formulario de carta, pues sirve para la aseguradora notificar la Medicare, consigues el consent form para que Medicare te notifique de esa correspondencia y ya pues.
y picaste adelante. Pero ciertamente, por lo menos, todos los demandantes que están aquí hoy, pues yo les recomiendo que desde que llegue el caso notifiquen, ponen a correr eso, porque lo que está pasando hoy en día es el problema. O sea, que las aseguradoras por primera vez están actuando, están tratando de explicarle a los demandantes, algunos saben, algunos no, y en ese trauma está el juez entre medio, que tampoco está muy claro de cuáles son los requisitos de Medicare, y ese es el enredo, el famoso enredo y el caos que se está dando hoy en día. Los jueces están frustrados, los abogados de manera están frustrados y las aseguradoras están frustradas. Así que si somos uniformes en el manejo de esto, pues va a ser más fácil resolverlo. Si el caso se trata por 5,000, se le paga el 25% y no hay que preocuparse por los ceros. Exacto, le paga el 25% y ya. Perdón. El set aside podría ser un issue, pero si estás haciendo un caso por 5,000, no se supone que. Porque ahí dice que no vas a hacer. Sí. Una de las propuestas en el documento hasta el final es esa. Es que si tú te acoges a uno de estos programas, ya sea el Self Calculation 25% o el del $25,000 o $5,000%, una de las alternativas que están proponiendo es que si haces eso, no tienes que hacer el 0 a 6. Pero esa es la propuesta futura. Ahora mismo pues está eso, todavía está pendiente, si sí o si no. Pero nada, la lectura de la página 61 está interesante para ver qué es lo que viene por ahí.